iglesia, buenas noches. Qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes, compartir la palabra de Dios con ustedes. Creemos que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios edifica, levanta, anima, consuela. Y por eso esta noche el Señor viene con una palabra de exhortación, pero también de transformación y de edificación. Y si usted está ahí con su familia o si usted está solo o sola, yo le invito ahí a que cierre sus ojos un momento. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tienes para mí hoy. Prepara mi corazón, que mi corazón sea, Señor, tierra firme, que mi corazón, Señor, sea esa tierra buena donde cayó la semilla y dio abundante fruto. Quita de mi corazón, Señor, los espinos, los cardos. Quita de mi corazón las piedras, los pedregales, que no deja que la semilla, Señor, brote y dé abundante fruto. Yo te pido aún, Señor, que abras mi corazón para recibir esta palabra, no de la forma que yo creo recibirla, sino como tú quieres que yo la reciba. Sorpréndenos, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quería decirles que el vino, como lo tiene, el concepto del vino de los occidentales es muy diferente al de los judíos. Digamos que el vino aquí en Occidente es, una bebida para pasar la comida, lo hacen en fiestas, lo dan en reuniones sociales, pero quizás ese concepto se amplía un poco más en los judíos. El vino en los judíos es quizás algo muy importante para ellos. El vino para los judíos allá representa prosperidad, representa sabiduría, representa riquezas. Por eso ellos tienen una especie de vino que poco hay acá en Occidente, salvo en algunos lugares, pero poco se ve en Occidente. Y es el vino kosher. Kosher significa apto o adecuado. Y para los judíos, y el kosher, esa palabra no solamente es para el vino, sino para todo el alimento de la dieta judía. Es decir, para que un alimento sea apto o adecuado, para que un vino sea kosher, necesita cumplir esos lineamientos que vemos en Deuteronomio, en Levítico, todo ese tema de la dieta judía. Así ellos dicen si el vino es apto o es adecuado. Pero hay algo más particular que tienen los judíos en el vino, y es que en los viñedos tienen un rabino, y ese rabino es el que supervisa y es el que cuida muy, pero muy celosamente toda la producción del vino, el embotellamiento. Ellos dicen que los racimos, ¿sí?, de la uva no pueden tocar la tierra, no pueden haber cultivos alrededor de la viña. Entonces lo cuidan milimétricamente. Y cada 7 años ellos ponen a descansar el viñedo. O sea, ellos aplican lo que dice la palabra. Por allá en Éxodo 23 dice que 6 años sembraste tu tierra y recogerás su producto. Pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen. Coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Entonces ellos cumplen al pie de la letra lo que dice la Torá para ellos, que son los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y estos cuidados que hacen los rabinos me hizo acordar de una parábola de esas famosas que le daba Jesús a sus discípulos. Y es una parábola que está más viva que nunca en el pueblo de Dios hoy en día. Y está por allá en Marcos 12. Y leemos del verso 1 al verso 9. Las editoriales pusieron de título la parábola de los labradores malvados, pero habla sobre una viña y dice la palabra: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole,
le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y dígale a la persona que tiene al lado, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña?, se preguntaba Jesús. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y Dios quiere que tengamos abundante fruto, porque la palabra dice que por nuestros frutos es que nos van a conocer. Por eso somos una especie de labradores de la viña. Por eso somos una especie como de esos rabinos que cuidan esa viña tan celosa para que den el vino kosher, un vino especial para las festividades judías, para todo ese tema que ellos hacen de la Pascua judía, utilizan ese vino kosher, un vino muy especial. Por eso lo cuidan tan celosamente. Y Dios quiere que nosotros también cuidemos celosamente nuestra viña. ¿Y cuál es nuestra viña? Cada área de nuestra vida es una viña. Y Dios quiere que de esa viña demos abundante fruto. Y somos responsables de esa viña. Nosotros somos los responsables del cuidado de esa viña. Y en cada área somos responsables de dar o vino nuevo, o vino bueno, o vino malo. Y hoy quiero hablar de algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días. Y es que una de las cosas por las cuales sufre más el pueblo de Dios, sufre mucho el pueblo de Dios, es con el tema de la autoridad. Y la viña la podemos ver a través de la Biblia, podemos ver que Dios nos representa como una viña. Y una de las cosas que no deja dar fruto a esa viña es la autoridad. Es cuando tenemos problemas con la autoridad, con nuestras autoridades espirituales, con nuestras autoridades, con nuestros papás, el profesor, con nuestras autoridades administrativas, con nuestras autoridades gubernamentales, políticas. Siempre hay problemas. Y hay problemas porque a veces somos, o muchas veces somos, como los labradores de la viña. No nos gusta rendir cuentas. Y noten que el Señor de la viña mandó a sus siervos para que por favor le entregaran los frutos de la viña. Pero los labradores no quisieron entregarle los frutos. Y así somos el pueblo de Dios. No nos gusta rendir cuentas y no nos gusta mostrar los frutos que estamos dando. Y quiero decirles algo puntual aquí. Tenemos que rendir cuenta de todo. Porque la Biblia dice que los frutos de nosotros van a edificar a otros. No es para nosotros, es para bendición de otros. Por eso Dios quiere que rindamos cuenta de nuestros frutos. Jesús dice que cuando ya Él está en la cruz, ya Él muere por nuestros pecados, dice la palabra que el acta de los decretos Él la hizo pública y la clavó en la cruz del Calvario. Si ya el acta de los decretos que tenía Satanás en contra de nosotros, Él la hace pública, la anula y la clava en la cruz del Calvario, nuestra vida o nuestros frutos tienen que ser públicos. Porque si ya Jesús murió por nosotros, se supone que nuestros frutos tienen que ser frutos buenos, frutos nuevos. Por eso tenemos que rendir cuenta de nuestros frutos. Por eso aquí en la iglesia nosotros tenemos líderes. Y tenemos líderes no por capricho. Es porque Dios quiere sanar esa parte de nuestro corazón. Dios quiere sanar mi relación con la autoridad. Lo que está en mi corazón en contra de la autoridad, Dios quiere sanarlo. Por eso nos ponen líder. Y usted sabe si tiene problemas con la autoridad, es
debe preguntarse, ¿cuánto estoy dispuesto yo a rendirle cuentas a una persona que está, digamos, en autoridad sobre mí? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a dejar ejercer esa autoridad que tiene esa persona sobre mí? Si su respuesta es ahí como gagueando, o si siente la punzada en su corazón cuando se hace esa pregunta, déjeme decirle que tenemos problemas con la autoridad. La palabra dice que el Señor mandó a su Hijo a que le rindieran cuentas por la viña. Ahí estaba hablando de Jesús, hace una categorización de Jesús. Pero nosotros también matamos, y no estoy hablando físicamente, no estoy hablando de matar de muerte, pero damos otra clase de muerte. Cuando nosotros no rendimos cuenta, cuando nosotros maltratamos la autoridad que la delega Dios, estamos matando también. Somos como esos labradores que maltratan a los siervos del Señor, que hablan mal de los siervos del Señor, que apedrean a los siervos del Señor, porque no nos gusta rendir cuentas. ¿Y por qué actuamos como los labradores malvados? Y estos labradores tenían un gran problema con la autoridad. Y es que ellos querían robarse la viña. Pero no solamente querían robarse la viña, querían robarse la autoridad del Señor de la viña. Y a veces el pueblo de Dios tiene esos problemas de querer robarse la autoridad que no se le han dado o que no se le ha dado. Y eso nos hace, y puede sonar duro, pero es el título que le puso la editorial a la palabra, nos hace labradores malvados. Pero ¿por qué actuamos como esos labradores muchas veces? Porque hay heridas con la autoridad. Y es necesario que hoy el Espíritu Santo escudriñe o destape nuestro corazón. Como decía un predicador que me gusta mucho, él decía, sean curiosos y pregúntenle al Espíritu Santo qué hay en mi corazón que hace que le tenga tanta animadversión a la autoridad. Quizás tuve un papá que fue muy cruel conmigo y por eso crecí con esa contradicción en mi corazón. Por eso me cuesta rendirle cuentas a una autoridad. Quizás un líder de la iglesia me hirió y es algo que no resolví, sino que preferí irme en contra de esa autoridad. Quizás otra autoridad ha cometido injusticia conmigo o con alguien de mi familia. O quizás desde pequeño o pequeña me dijeron que yo era mi propia autoridad en mi vida, que yo no tenía por qué venir, nadie tenía por qué venir a decirme cómo debía hacer las cosas. O quizás siempre fui independiente y por eso no le rindo cuentas a nadie. Y esta noche es importante que le preguntemos a Dios, ¿cómo está mi corazón con la autoridad? ¿Cómo hablo del gobierno? Y quiero decirles que ahí están sus hijos escuchando cuando usted está hablando mal del gobierno. Y voy a decir algo aquí muy puntual. Cuando usted habla mal de la autoridad, Dios afirma más esa autoridad. Dios la afirma más. Y así muchas cosas que pasan en nuestra vida hacen que la figura de autoridad esté distorsionada en nuestra vida. Y eso nos convierte en rebeldes. Eso nos convierte en rebeldes. En mi época de universidad, les voy a echar un testimonio aquí rapidito en 3 horas. No, en 1 minuto. Cuando yo estaba en la época de universidad, a mí me gustaba eso. Quiero decirles que una de mis luchas ha sido esa. Ha sido la subversión. En mi corazón ha estado eso. Y cuando entré y conocí de Cristo, seguí algo en mi corazón. No me gustaban las injusticias. Y me gustaba irme en contra del gobierno. Y la forma yo de catalizarlo eran las redes sociales. Y yo en Facebook encendía las redes. Porque eso estaba en mi corazón. Pero después entendí que algo había en mi corazón y estaba herido con la autoridad. Con mis autoridades primigenias. ¿Quiénes son las autoridades primarias de nosotros? Nuestros papás. Pero también estaba herido con profesores. Y eso no lo resolví en su momento. Y dejé que ese árbol de vino malo creciera en mi corazón. Y quiero decirles que cuando nosotros recibimos a Jesús, Jesús nos da autoridad. Claro que nos da autoridad, porque esa autoridad viene del Padre y Él dice que Él es uno con el Padre, entonces nosotros debemos ser uno con Él. Tenemos autoridad en Cristo Jesús y hacemos guerra y decimos, y en la autoridad que Cristo nos da.
Pero la palabra también dice que debemos rendir cuentas de esa autoridad que nos han dado. Aún los que están en autoridad tienen que rendir cuentas de esa autoridad. Entonces, ¿a quién le estoy rindiendo cuentas de esa autoridad que Jesús me ha dado? Es como el Señor cuando mandó a sus siervos para que los labradores le entregaran el fruto de la viña. Es decir, el Señor le delegó autoridad a esos labradores en la viña. Pero esa autoridad de esos labradores tenían que rendirle cuentas al dueño de la viña o a los otros siervos que el Señor mandaba a que le rindieran cuentas. Entonces, de nuestra autoridad también tenemos que rendir cuentas. Y quiero decirle, papás, ustedes como autoridad tienen que rendir cuentas. Mamás, ustedes como mamá tienen que rendir cuentas. Profesores, ustedes tienen que rendir cuentas. Todos los gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, magistrados, toda autoridad bajo la tierra es delegada por Dios. Por eso deben rendir cuentas. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 18. Dice, autoridad que el Señor me dio para la edificación de ustedes, no para su destrucción. Entonces yo tengo que entender que cuando una persona está ejerciendo autoridad sobre mí, es porque es para mi edificación, no para mi destrucción. Lo que pasa es que destruimos o nos destruimos como actuamos con esa autoridad, así sea mala o sea buena. Una autoridad a mí no me edifica porque la autoridad sea buena. Una autoridad a mí me edifica por cómo honro, por cómo respeto, por cómo obedezco. Así la autoridad me edifica a mí. Porque muchos no querían a Pablo. Muchos decían, no, Pablo es débil. Eso es débil. Eso es un tipo débil. No da ni miedo. Pero otros decían, no, es muy duro. Es muy duro. Por eso él tuvo que hablar y dijo, es que la autoridad a mí me la dio Dios. Y es para la edificación de ustedes, no para destrucción. Entonces, si yo estoy dando frutos como autoridad, yo tengo que rendir cuenta de esos frutos. Porque de eso va a depender que edifique a otros o no. Entonces, ¿qué tanto estamos edificando con nuestros frutos a los demás? ¿Y saben cómo sabemos qué tanto están edificando nuestros frutos a los demás? Es preguntarme qué tanto estoy sometido a mis autoridades. ¿Qué tanto me someto a mis autoridades? Jesús era un hombre que se sometía a sus autoridades. Porque nos escondemos en todas las cosas que Jesús le decía a los fariseos. Habían cosas que no eran tan bonitas que Jesús le decía a los fariseos, hipócritas, generaciones de víboras. Pero él se sometía a su autoridad. Tanto así que cuando él sana a los 10 leprosos, él le dice a los leprosos, vayan donde el sacerdote y muéstrense allá para que el sacerdote los vea sanos. Y dice la palabra que cuando los leprosos fueron donde el sacerdote, ya estaban sanos. Jesús entendía la autoridad de los sacerdotes. Entonces debemos sanar esas heridas con la autoridad. Lo segundo, porque hay cosas que no queremos dejar, porque esa es nuestra carta de presentación. Y dice la palabra en Isaías 5, verso 4, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Hay cosas que no queremos dejar en nuestra vida, porque es nuestra carta de presentación ante la sociedad. Es lo que nos da estatus, es lo que nos da reconocimiento. Pero puede que eso que estemos haciendo que nos dé estatus es lo que no quiere Dios para nuestra vida. Pero igual no lo queremos dejar. Pero tal vez esos frutos no estén edificando a los otros. Entonces, quizás decimos palabras como religiosos ya vienen a juzgarme. O tal vez decimos palabras como quieren controlarme. O quizás decimos como yo estoy bien con Dios, ¿por qué tengo que tener una cita de cuidado? ¿Cierto? Así dicen.
O somos súper cristianos, pero cuando nos para la policía porque venimos hablando por celular nos molestamos. O alabamos a Dios, pero no nos gusta hacer fila para que alguna autoridad nos resuelva algo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no queremos dejar, porque eso nos da estatus. Y es bueno que nos preguntemos qué cosas están dando uvas amargas en nuestra vida. Porque hay áreas de nuestra vida que están dando uvas amargas. Entonces, yo voy a mi lugar secreto y me estoy preguntándole, le estoy preguntando al Señor, ¿dónde estoy dando uvas amargas en mi área espiritual? ¿En mi área emocional? Todos los que hicieron ahora Camino a la Libertad o están haciendo Camino a la Libertad, ahí hacen un recuento de aproximadamente todas las áreas de nuestra vida. Pregúntense en todas esas áreas en donde estamos dando uvas amargas. Y lo tercero, ¿por qué tenemos este problema con la autoridad? ¿Por qué somos como los labradores de esa viña? Porque creo que sé más que la autoridad. Entonces mis títulos son más que la autoridad. Lo que hago vale más que la autoridad. Y quiero decirte algo. Las obras delante de Dios son trapos inmundos. Por eso Dios no mira primero las obras. Dios mira primero tu corazón. Por eso Él nos salva por gracia, no por nuestras obras. Y gracia, yo creo que Dios nos da su gracia por nuestro corazón, no por nuestras obras. Por eso Jesús le decían, ¿y quién es este que habla tanto así, tan bonito? Si este es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, que casi la deja el esposo porque pensaron que estaba embarazada de otro. Yo me imagino cómo era eso. Pero me gusta mucho un libro viejísimo que nos ponen a leer mucho aquí en la iglesia y me lo he leído como 3 veces, y es el de autoridad espiritual. Y el doctor Watchman Nee dice ahí que David no respetaba a Saúl por la persona de Saúl. David honraba la autoridad de Saúl por la unción que había en Saúl. Porque aunque muchos nos rasguemos las vestiduras, Dios usaba mucho a Saúl. Saúl era un hombre de Dios, era el ungido del Señor, era el ungido de Jehová. Y David reconocía esa unción. Y muchas veces, por estar pensando que es que yo tengo más, es que yo estoy más arriba, no reconozco la unción que hay en esa persona. Por eso nos hemos vuelto cristianos posicionales. Es que si estoy más arriba, es que si tengo 1 millón de views en mis videos, entonces soy más cristiano que el otro. Eso nos cuesta por eso. Nos cuesta dejar eso. Pero hoy el Señor quiere que empecemos a sanar esas esquirlas que hay en nuestro corazón en contra de la autoridad. Lo cuarto, ¿por qué somos labradores malvados de la viña? Porque tengo la razón por encima de mi autoridad. Y sí, tal vez tengamos razón porque mi jefe es cruel. Tal vez tengamos la razón porque mi líder me olvidó, ya no me llama como antes, o cualquier otra cosa tengo razón. Pero alguna vez estaba leyendo algo que me confrontó muchísimo, y es que Dios no mira la razón. Dios mira encima de la razón, y por encima de la razón está la autoridad. Así que aunque nosotros tengamos la razón, Dios va a seguir respaldando la autoridad. Esos labradores quizás tenían razón en la viña. El Señor era malvado, era malo. Pero Dios siempre va a respaldar la autoridad. Y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18-20. Dice: a los esclavos y a las esclavas, y quiten estas 2 palabras, esclavo y esclavas, porque no se vayan a escandalizar. Lo que pasa es que en ese momento le hablaba a los esclavos y a las esclavas, y ese concepto de los esclavos y las esclavas no era como el concepto que tenían los españoles y los portugueses de esclavos y esclavas. Los esclavos y esclavas allá los cuidaban, los esclavos y esclavas allá los tenían bien, ¿sí? Hasta tenían derechos legales por si el amo los trataba mal. Pero bueno, eso es otro tema. Pero la palabra dice: a los esclavos y a las esclavas les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten. Pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son malos.
Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Y vean la perla. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Lo voy a repetir otra vez. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Dios te va a bendecir cuando dejes de hablar mal de la autoridad. Dios te va a bendecir cuando dejes de hablar mal de tu papá. Dios te va a bendecir cuando dejemos de hablar mal de los pastores, de la iglesia, del líder, del policía, del gobernador, del alcalde, del concejal, de lo que sea. Dios nos va a bendecir porque somos resistentes, porque estamos haciendo lo bueno. Entonces tenemos la razón, pero nosotros honramos porque Dios nos bendice. Dios nos bendice, eso es lo que tenemos que pensar. Tengo ganas de matar a la autoridad, pero yo lo bendigo, profetizo sobre mi autoridad, yo lo bendigo su casa, su familia, porque Dios me bendice a mí. Eso es lo que tenemos que pensar. Y vuelvo y lo digo y siempre lo voy a decir, eso es renovar la mente, eso es renovar la mente. Y quinto y último, porque hay en nuestro corazón frutos de la carne, como dice la palabra. Hay en nuestro corazón, como dicen en Gálatas, hay celos, hay envidia, hay divisiones, hay contiendas, hay peleas. Nuestro corazón está dividido. Y cuando nuestro corazón está dividido, nuestro corazón no está firme. No podemos dar frutos así. Nos cuesta mirar a la autoridad cuando nuestro corazón está dividido porque no vamos a ser leales, no vamos a ser fieles. Entonces, ¿qué debemos hacer para que nuestra viña dé frutos? Y ahora les digo por qué puse este mensaje de la viña del vino rojo. Ahora les digo, tenemos que sanar toda herida de autoridad. Y el domingo pasado el pastor Bernardo hablaba de cómo sanar las ofensas. Bueno, eso hace parte de sanar las ofensas. Perdonar la autoridad. Sanar las heridas de la autoridad hace parte de sanar las ofensas. Perdonar a ese papá que me golpeaba. Perdonar a ese papá que nunca me preguntó cómo estaba. A ese papá que maltrataba a mamá. O a esa mamá que abusaba de su autoridad sobre mí. O quizás hubo un juez injusto. O tal vez hubo un policía injusto. Hubo un político injusto. Debemos perdonar y sanar esa herida de autoridad. Voy a perdonar a ese profesor que me humilló. Qué lindo eso. Porque quizás muchos tienen eso en su corazón y no dicen nada. Pero ahí eso te está carcomiendo en tu corazón. Y prefieres mejor no saber nada de la autoridad y seguir tu vida así. Pero quiero decirte hoy que tu vida no puede seguir así. Dios quiere que des fruto en tu viña. Por eso perdonamos a la autoridad. Lo segundo, debemos entregarle a Dios lo que no me gusta de la autoridad. David, por ejemplo, hacía salmos y se descargaba delante de Dios cuando Saúl lo quería matar. Y todos los demás hombres de Saúl querían matarlo. Que esos hombres también estaban en autoridad. Entonces nosotros debemos entregarle a Dios eso y decirle, Señor, hoy me descargo delante de ti. Porque no me gusta cómo me trata mi jefe. No me gusta cómo me tratan en mi empresa, mi autoridad. No me gusta cómo trata a mi papá. No me gusta. Pero entréguele eso al Señor. Mire lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea que Jesús padeció, nunca amenazó. Y él lo podía hacer. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tranquilo. Ahora mismo yo puedo orarle a Dios y Él puede mandarme una legión de ángeles. Pero no lo voy a hacer. Entonces tenemos que tener esa misma actitud de Jesús. Usted ha orado porque quiere parecerse a Jesús. Señor, hazme parecer a Jesús. Y he escuchado que, Señor, dame amor para parecerme a Jesús. Bueno, listo. Entonces, empieza a no amenazar cuando te sientas, cuando padezcas. Y encomienda tu causa al Señor. Ahí te estás pareciendo a Jesús. Entrégale tu causa a Jesús, porque Él es nuestro juez. Lo tercero, no hablando mal de la autoridad.
Y este es uno de los mayores errores que cometemos como pueblo de Dios. Hablar mal de la autoridad. Y eso es lo que nos despierta pasiones. Y tenemos que confesarle hoy a Dios que en un tiempo, o que en este tiempo, o que en un tiempo pasado, hablamos mal de la autoridad. Todos lo hemos hecho. Miren lo que dice Números 11, verso del 10 al 11. Dice: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas. Y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Saben lo que hacían los israelitas? Se metían en sus carpas, no sé, en la hora de la cena, otra vez maná, a hablar mal del pobre Moisés. No, y es que ese Moisés dice que es cristiano. No, ese Moisés. Y empezó hasta que una vez en la puerta de sus carpas hablaron. Dios los escuchó y los que estaban con Moisés los escucharon y le dijeron a Moisés: allá están hablando mal de ti, Moisés. Por eso Moisés se molestó. Y el pueblo hablaba mal de su autoridad. Y como les dije anteriormente, todos debemos confesarle a Dios que alguna vez hablamos mal de la autoridad. Pero debemos dejar de quejarnos. Debemos dejar de hablar mal de nuestras autoridades, por muy mal que se estén portando nuestras autoridades. Porque muchas de nuestras autoridades se están portando mal. Pero bendecimos porque somos o nos parecemos a Jesús. 4, reconociendo que nos cuesta rendir cuentas. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre por qué nos cuesta tanto rendir cuentas. Nos cuesta. No nos gusta que se nos metan al rancho. Pero quiero decirle que si usted está bajo autoridad, a usted se le van a meter en el rancho. O usted, ¿por qué paga impuestos? Porque usted tiene dinero para pagar impuestos. No, porque la autoridad tiene derecho de meterse en su rancho. ¿O es que usted cree que la DIAN no sabe sus movimientos financieros? Eso es meterse sobre al rancho. Entonces, ¿por qué nos cuesta rendirle cuentas de nuestra área financiera a un líder? ¿O usted cree que por medio de las redes sociales no hacemos pública nuestra vida? Y quiero decirle algo, y sobre todo a los jóvenes: no importa que usted tenga su red privada, todo el mundo ya sabe su vida, sabe lo que le gusta, sabe cuál es su color preferido, todo. No importa que cuando yo me meta en su Instagram salga en privado, ya muchos lo conocen. Entonces, ¿por qué nos cuesta rendirle cuentas a un líder de cómo está nuestra vida? Entonces tenemos que empezar a reconocer eso. Lo 5, obedecer. Y es una palabra que es cliché. De verdad ya se ha convertido en cliché. Obedecer. Porque es el sacrificio que más le gusta a Dios. Y esas palabras cliché es la que necesitamos tener en nuestro corazón para poder crecer. Obediencia. Porque no hay mayor guerra espiritual que la obediencia. La mayor guerra espiritual que nosotros podemos hacer en contra de los demonios es obedecer. Cuando tú obedeces, los demonios huyen. Huyen literalmente. Y es una palabra que decimos mucho, pero a veces poquito la ponemos en práctica. Y dice 1 Samuel 15:22, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Y así es que ponemos en práctica la obediencia, rindiendo cuentas. Si usted tiene problemas con sus finanzas, créame, hay personas que saben más de finanzas que usted. Pida ayuda. Por el amor de Dios, pida ayuda. Si usted tiene problemas en su matrimonio, hay personas que saben más que usted de eso. Pida ayuda. Ahí está el líder, pida ayuda. Si usted tiene problemas en su área espiritual, en su área sensual, emocional, de la mente, no sabe cuál es su identidad, no sabe para dónde va, pida ayuda. Porque hay personas que saben más que nosotros, que uno. Y eso hace parte de obedecer. Y cuando ya entendamos el principio de autoridad, ya con esto termino, el Señor nos promete algo.
nos promete algo tremendo, tremendo. Y es el título de este mensaje. Y está en Isaías 27, verso del 2 al 5. Dice: y en aquel tiempo cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Y hoy el Señor quiere que hagamos paz con Él. Y una de las formas en que podemos hacer paz con el Señor es honrar a aquellas personas que ejercen autoridad sobre nosotros. Y hoy no quiero orar por aquellas personas que honran a sus autoridades buenas. Hoy quiero honrar a todas aquellas que están sufriendo porque su autoridad es cruel. Todas aquellas personas que están sufriendo porque tuvieron una herida de un abuso de autoridad. Y quiero decirle que por mucho que usted esté enojado, por mucho que usted odie las injusticias, por mucho que usted quiera irse a las protestas y descargar eso, debemos reconocer que hay una herida en el corazón. Una herida que solo Jesús puede sanar. Y somos la viña del vino rojo. El vino rojo es el mejor vino de todos, porque es el que representa la sangre derramada de Jesús en la cruz. Seamos esa viña, que cuando nos vean la sangre que Jesús derramó sobre nosotros. Y es tiempo de empezar a dar fruto. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí por un momento. Padre, yo hoy quiero sanar mi corazón. Hoy quiero, Señor, saber que mi primera autoridad eres tú. Y tal vez, Dios, también estoy herido contigo. Señor, no porque tú te equivoques o porque seas malo, sino porque tal vez tenía expectativas contigo, Señor. Y eso ha hecho que mi corazón se endurezca en contra de la autoridad. Pero hoy yo empiezo a perdonar eso. Y yo empiezo a sanar eso, creyendo que tú tienes mejores planes para mí, creyendo que tú tienes un futuro y una esperanza para mí. Como dice Jeremías 31:16, hay esperanza para mí por venir. Y yo lo creo, Señor. Y yo empiezo a sanar mi corazón en contra de toda autoridad. Yo empiezo a sanar y a perdonar, Señor, en mi corazón a ese papá, Señor, que no ejerció su autoridad. A ese papá que quizás me golpeaba, a ese papá que quizás me maltrataba, a ese papá que me abandonó, a ese papá que yo veía cómo me violentaba a mí o violentaba a mi mamá. O también tengo que perdonar a mamá por esos abusos de su autoridad. Y el Señor pone en mi corazón que algunos tienen que perdonar a mamá y a papá porque salían a trabajar y lo dejaban ahí solo en su casa todo el día. ¿Dónde estaba la autoridad ahí? ¿Dónde estaba cuando te caíste, te raspaste? Quizás tuvo que venir el vecino de tu casa a curarte, o quizás nadie te prestó atención y tú solo tuviste que hacer eso. Es tiempo de perdonar eso. Es tiempo de perdonar cuando el líder me hirió, cuando el líder habló mal de mí, cuando el líder habló cosas que yo le dije en la cita que quizás no le digas eso a nadie, pero lo hizo y eso me hirió. Yo perdono eso, Señor. Yo lo perdono hoy. Yo encomiendo esa causa a ti, Jesús. Y dígale ahí al Señor, yo encomiendo eso a ti. Yo perdono al policía, al político,
a los vigilantes que están en autoridad. Yo perdono, Señor. Yo perdono las injusticias. Aún bendigo, Señor, a los que han hecho injusticia conmigo, con mi familia. Y escudriña mi corazón, Espíritu de Dios, para saber por qué me cuesta tanto obedecer mis autoridades, por qué me cuesta tanto rendir cuentas, por qué no busco ayuda, Señor, por qué no, tal vez no quiero que la gente sepa de mi vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú hiciste público todo lo que Satanás decía de nosotros, tú lo hiciste público, lo anulaste y lo clavaste en la cruz del Calvario. Y somos nueva criatura. ¿Cómo no vamos a hacer público que somos nuevas criaturas, Señor? Te lo pedimos, Dios. Gracias, Jesús. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí, el cielo aquí. Y levante sus manos allí. Y reciba del Espíritu de Dios. Reciba todo lo bueno del Padre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios dice que una fe sin obras es una fe muerta. O sea que nuestra fe necesita acción. Y la victoria que nosotros tenemos en este mundo, dice la palabra, es nuestra fe. Es nuestra fe. Por eso, por fe, usted va a decidir perdonar hoy. Y si usted está cerca de su papá, abrace a su papá y dígale: te perdono, papá. Te perdono porque no fuiste una autoridad, una verdadera autoridad para mí. Aún los que estén en autoridad, profesores que nos están viendo, líderes, servidores, si usted necesita pedirle perdón a alguien de la iglesia, hágalo. Hágalo y dígale: reconozco que me excedí. Reconozco que ese día no tenía un buen día. Sea auténtico y pídale perdón a esa persona. Y de parte de todos los líderes de aquí de Manantial de Dios, le pedimos perdón a todas aquellas personas que por una u otra razón se han sentido heridas por nosotros. Perdónanos, perdónennos. Perdónennos en el nombre de Jesús. Y levante sus manos ahí y reciba ese perdón de Dios. Tuyo el poder, tuya
por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén.